Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente al programa El Barcito FM. Un jueves más, casi cerca del fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos otra plática súper interesante. Nos ha costado encontrar a este invitado, pero ya gracias, tenemos la oportunidad de poder conversar con él. Y además le quiero dar las gracias porque de verdad que queríamos desde hace días tener el chance de conversar con Mario Gómez, que nos ha costado, como se dan cuenta ustedes. Vamos a tener una plática esta vez a distancia, él desde una parte del planeta, pero por supuesto estamos en el barcito y entonces con su cervecita a la par. Mario, bienvenido, de verdad, un gran gusto recibirte en el Barcito FM. Gracias por la invitación. A ver, bueno, es siempre hablar un poco de tecnología y de todas las cosas que pasan es como interesante, ¿no? Mira que me da una gran envidia tu bar, Mario. Sí, me has dejado aquí picado. Fíjate realidad, que es el primer bar que encontré en Google. Mira que pero sería en realidad un gran toque, ¿va? Me estás Sí. dando la idea para poder cambiar aquí la escenografía y todo lo demás. No, a la otra hay que ir a meterse a un bar de verdad. Vamos a tener que hacerlo, fíjate, vamos a tener que hacerlo. De hecho, lo hemos pensado con el equipo, hay que ir a dar una vueltecita para meterse en un Pues bar sí, de verdad. pues sí. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto de verdad poder. Mira, de verdad que te agradezco que hagas el espacio y sobre todo en un momento como el que estamos pasando ahora. Y de verdad que tenía ganas de conversar contigo. Te hemos visto ahí, estuviste en el Congreso de los Bitcoin, has estado con mucha intensidad participando en las redes sociales, has estado compartiendo información importante de lo que está pasando en el país sobre varios temas, muchos de los que tienen que ver con tecnología, ¿verdad? Así que de verdad te agradezco y creo que va a ser una buena plática la que vamos a tener ahora. Gracias por la invitación. Y la verdad es que pasan tantas cosas que no alcanzan ni el día ni el tiempo, ¿no? Para hablar todo lo que está pasando en el país. ¿Por dónde empieza, Mario? ¿Por dónde empieza toda su dinámica, su encuentro con la tecnología? ¿Y qué cosas son las que has empezado o que empezaron a formar toda tu iniciativa, tu emprendimiento y todo ese esfuerzo que has venido haciendo en materia tecnológica, que has venido conectando aquí en el país? Pues la verdad es que yo tengo un montón de tiempo de trabajar en el área de tecnología, ¿no? Llevo trabajando desde que tengo memoria, ¿no? Justamente porque siempre me llamó la atención, ¿verdad? El tema del desarrollo, el tema de aplicaciones. Eh, o sea, estudié en la universidad, comencé a estudiar computación. No terminé porque me puse a trabajar esencialmente y me dedicaba casi todo el tiempo, pero siempre me llamó mucho la atención el tema de las comunidades tecnológicas. Nosotros teníamos, o sea, para esos días, varios foros, varias comunidades, no solo aquí en El Salvador, sino en Latinoamérica. Entonces, para mí el Internet siempre ha sido como una ventana para comunicarme con gente de todo el mundo, con otros profesionales del área y para estar como enterado de todo lo que pasa en la parte de tecnología. Entonces, fue bien gracioso porque mi primer trabajo, y siempre lo cuento porque es bien interesante, mi primer trabajo lo conseguí porque, bueno, yo no sé si alguno acá utilizó esta página para enviar mensajitos gratis desde internet que te enviaba cualquier teléfono. O sea, la mayoría utilizó una página que estaba en Listasal hace muchos años, pero el cuadrito ese donde ponías el teléfono y envías el mensaje de texto, no había smartphone para esos días, era tipo 2006, 2007, no existían, ¿no? Entonces esa cosita la hice yo, la inventé yo. Y a todo el mundo le gustaba porque podían enviar mensajes gratis, ¿no? Que normalmente eran pagados si los enviabas directamente del celular, entonces se hizo un boom. Pues esto me ayudó, digamos, como fue como mi primer proyecto grande que mucha gente se enteró por eso. Y en su momento la gente del SNET, que ahora es el Observatorio Ambiental de Medio Ambiente, me pidió que les hiciera una oferta porque para esos días estaban ellos trabajando en unos sistemas de alerta para sus técnicos de campo. O sea, el trabajo que hacen ellos es súper interesante, pero ya se imaginan, ya hace más de una década estaban como, o sea, ellos tienen como todos estos equipos, imágenes de satélites, sensores, pero si necesitaban que alguien fuera a terreno a identificar o a verificar, entonces
de nuevo, no habían smartphones para esos días. Tocaba enviar, estarle llamando. Entonces hice ahí una propuesta de un sistema para que pudieran enviar mensajes de texto automáticamente conectado a sus sistemas. Ellos me recomendaron después con la cooperación internacional por el trabajo que había hecho, les ayudé con el sitio web. Es bien gracioso porque el sitio web viejo del SNET todavía sirve la página, todavía tiene la misma plantilla que algún día yo trabajé. Entonces da como un montón de gusto, ¿verdad? Ver que aplicaciones, que herramientas tecnológicas que en algún momento trabajaste para que sirvieran, digamos, a las comunidades y a la misma gente todavía siguen funcionando de alguna manera, o todavía quedan, digamos, algunos vestigios del trabajo que hiciste hace mucho tiempo. Pues bueno, mi carrera profesional se desarrolló luego de eso en la cooperación internacional. Trabajé para el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Ahí hacía un trabajo un poco diferente. Comencé primero como desarrollador de sistemas de alerta temprana, igual un poco como continuando el trabajo que había como aprendido un poco con la gente del Observatorio Ambiental para monitorear imágenes de satélite, procesar imágenes o notificaciones de emergencia para como mapearlas, ¿no? Y estar como siempre alerta en la región centroamericana. Y luego ya me metí más en la parte de análisis de datos. Trabajé mucho, digamos, con el tema de investigaciones, hasta que un día, digamos, me dejaron como de coordinador del área de investigaciones de esa oficina para El Salvador. Y estuve varios años hasta que, bueno, decidí salir por cuenta propia porque en paralelo siempre teníamos este trabajo con las comunidades. Bueno, tenemos todavía varios grupos de desarrolladores que tienen distintas, digamos, áreas de expertise. Y una de las cosas que nos iba bastante bien era siempre el tema de identificar estos proyectos que podrían ser de beneficio para las comunidades. Hicimos un par de conteos así colaborativos, por ejemplo, de las elecciones. Para el 2009 contamos las actas aparte, o sea, las actas presidenciales. También repetimos el proceso para otros procesos electorales, prácticamente solo con la colaboración de las comunidades, ¿no? Sin ningún presupuesto. Era como, bueno, somos desarrolladores, sabemos hacer sistemas, necesitamos hacer este sistema, veamos si lo hacemos. Y digamos que eso ha sido como lo que hemos trabajado durante años. Así que, bueno, de ahí yo saqué Vos, el bachillerato. vos has entrado, digamos, vos sos lo que se llama el millennial. Sí, ¿verdad? Creo que sí, yo caigo dentro de los millennials. Digo porque en realidad de lo que estamos hablando ahora es toda la revolución tecnológica en la que entra el país y entra el mundo, la verdad. Y en esa etapa, la herramienta principal para cualquier proceso que permita avanzar en una ruta de éxito, en cualquiera de los campos, ya sea en privado, ya sea en el campo social, en el campo institucional, académico, en el campo público, etcétera, es estar de la mano de la tecnología. Y en ese campo creo que es donde has desarrollado una gran experiencia, pero sobre todo con operaciones prácticas, como estos programas o aplicaciones que tú nos comentas que has empezado a desarrollar cuando aún todavía no teníamos una tecnología smart, digamos, para el público, aunque esto ya viene operando desde hace ratos, pero no teníamos acceso a eso todavía. Entonces, ¿tú crees que esto ha permitido abrir la puerta? O sea, es toda una generación que empieza a encontrar una posibilidad de cómo crear una alternativa de entrar en un mundo laboralmente activo, digamos, aquí en el país. Y tú eres parte de esa generación, pues. Sí, en efecto. Bueno, yo siempre digo que al menos en mi caso siempre tuve, digamos, algunos privilegios por el hecho de que, bueno, mis papás siempre tenían como un buen trabajo, nunca nos hizo falta nada en la casa. O sea, no es que tuviéramos tantas cosas, pero no nos hacía falta. Entonces, eh, eh, es bien gracioso porque le digo a mucha gente que en la casa tenemos internet desde el 98, un poco más por accidente que por otra cosa, porque yo era de los que para esos días te regalaban estos CDs que te conectabas a internet por módem. Entonces,
Te salía después un gran cuentón del teléfono, eso me valió que se enojaran varias veces en mi casa, pero al mismo tiempo justamente te permitía conectarte con todas estas comunidades. Entonces, yo siempre digo que soy como de los primeros que adoptan el uso de Internet en el país, porque el uso extendido no llegó hasta un par de años después. O sea, fui por la misma curiosidad y por el mismo apoyo de mi familia, digamos que me adelanté un poco a lo que mucha gente no tenía en ese momento acceso directo, ¿verdad? Ya cuando pasa, ya cuando llega el año 2000 y comienzan a crearse todas estas plataformas, comienzan a hacer los prototipos de las redes sociales, ya comienzan, digamos que todo el mundo quería estar en Internet antes de que reventara un poco la burbuja, ¿no? Surgen un montón de plataformas por todos lados que permiten a la gente conectarse de muchísimas maneras, ¿no? Y creo que los que estuvimos ahí y vimos cómo se desarrollan estas plataformas, también entendimos el potencial que tenía para justamente desarrollar actividades o lograr que la gente tuviera herramientas adicionales. Años después, nos damos cuenta de que en el mundo globalizado y justamente después de la pandemia es que cómo se precian alrededor del mundo las habilidades en el tema de desarrollo de tecnología y sobre todo como es algo tan flexible, permite a mucha gente acceder a oportunidades de trabajo que no estaban accesibles antes por el mismo hecho de que todo el mundo pensaba en estar en una oficina, pero digamos que la pandemia rompió con el mito de que hay que estar físicamente en un lugar para poder crear algo. Y en el caso del software, de las aplicaciones, de la tecnología, esencialmente no importa dónde estés, puedes trabajar en eso. Y en el país, tú, ¿cómo valoras el avance en materia tecnológica? Digamos, sobre la base de que en esta primera parte lo que estamos conversando es que en realidad se ha convertido en un campo de oportunidad para esa generación millennial, para los jóvenes y para adolescentes que ahora están encontrando en esto una nueva oportunidad de desarrollo. En el país hemos tenido algunas aplicaciones exitosas, programas exitosos, pero francamente, ¿vos lo calificas como eh, una fortaleza en el país o cómo la ves? ¿Todavía está en desarrollo o es una parte débil? ¿Cómo la calificaríamos? Yo creo que el problema en El Salvador respecto al acceso a desarrollo tecnológico, y hay que decirlo, es que localmente no hay mucha demanda y no es muy bien pagada. Las empresas y los modelos que tienen mayor éxito en El Salvador son aquellos que logran exportar a otros países el desarrollo de productos y servicios, porque en general se paga mejor, ¿no? Entonces, eh, pasa una cosa, y es que el problema con el desarrollo tecnológico en El Salvador es un tema de mercado. El Salvador es un país chiquito. Entonces, rápido se acaba, digamos, el mercado para vender una herramienta local. No pasa esto en mercados más grandes, que pasa justo lo contrario, ¿no? O sea, de pronto tenés, por ejemplo, el socio más cercano de El Salvador, Estados Unidos. Tenés un mercado enorme y hay un montón de gente que anda buscando cómo desarrollar aplicaciones, no tienen gente y es como, bueno, si logras conseguir a alguien que pueda como identificar estas oportunidades en el extranjero y que pueda, digamos, contratar a gente local, entonces ahí sí, digamos que hay una oportunidad bastante grande de desarrollo. Y si ves un poco las casas de software que están en El Salvador, que tienen como bastante éxito en el área, ese es el modelo que utilizan, ¿no? Por lo mismo. No es que no exista la oportunidad, sino que lastimosamente el mercado es muy chiquito, ¿no? Y ahí digamos que viene la parte difícil porque si quisieras como incrementar, ¿no?, el nivel de desarrollo local, tendría que haber algún tipo de incentivo que esté enfocada en esa área en particular. Y creo que eso A se ha eso hecho iba. bastante. A eso iba y te quiero preguntar entonces, desde tu perspectiva, viendo este campo de la tecnología como una herramienta empresarial, una herramienta de gobierno, pero también una ruta que te permita desarrollo de un campo de empleabilidad, de oportunidad, de emprendimiento. Sobre todo, tomemos en cuenta que en el país tenemos una enorme tasa de desempleo y más ahora en una condición de crisis provocada por una post-pandemia, por una situación internacional de conflictos que van más allá de los campos, pero además por todo un manejo de política pública en el país. Entonces, desde tu perspectiva, ¿por dónde debería de moverse? ¿Dónde detectas tú que hay factores de oportunidad para la tecnología? Porque francamente,
más allá de lo que nosotros querramos o estemos pensando en los diferentes campos, vos ves a los niños ahora, nacen pegados a un móvil, a una computadora, a una tablet, a un iPad, etcétera. Y entonces su vínculo con la tecnología es de ombligo. Entonces, por dónde tendríamos que caminar en este sentido, desde tu perspectiva. Supongo yo que te estoy haciendo preguntas que van más allá, digamos, de los campos, pero, o sea, tu comunicación con otros desarrolladores, con experiencias que están fuera del país y con otro tipo de contactos que tienes en este campo, también te van abriendo un poco la luz de por dónde podría. ¿Tú ves que en el país hay una ruta, hay una agenda o por dónde podría caminar este tema de la tecnología? Sí, yo creo que, bueno, yo soy como de una opinión un poco diferente de la mayoría de los tecnólogos, porque yo no necesariamente pienso que todos los problemas, digamos, tienen una solución que se puede resolver con tecnología. Yo creo que es importante, digamos, dar las oportunidades a nivel de educativo para que los que estén interesados en general en trabajar en áreas que sean de desarrollo tecnológico puedan acceder a estas herramientas. Pero al mismo tiempo, la parte difícil, y es la parte que nunca se logra resolver, es cómo se genera un ecosistema local que permita el desarrollo de esas herramientas. Y doy un ejemplo. Uno quisiera que fuera fácil, por ejemplo, constituir una empresa y que, a diferencia de otros países, no fuera tan complicado el tema, por ejemplo, de los impuestos. En otros países, por ejemplo, la necesidad de hacer tus reportes de impuestos y la complejidad y digamos, las revisiones que se tienen que hacer al respecto van aumentando en función de los ingresos que van teniendo las empresas. En países como El Salvador, te encontrás con que una barrera enorme, porque no importa qué tan chiquita sea la empresa, o aunque vos estés registrado como individual, te toca estar llenando declaraciones mensuales, te toca estar pagando impuestos, te toca estar pagando a terceros. Entonces, esto hace bien difícil que se puedan crear como pequeñas empresas, ¿no? Y por el contrario, tenés incentivos mal orientados. Por ejemplo, tenés a empresas grandes que ya tienen muchos recursos, que pueden acceder a cosas como excepciones fiscales durante hasta 10 años, y uno se pregunta, bueno, esa clase de beneficios deberían de poder estar disponibles para las pequeñas empresas que trabajan en tecnología. Yo siempre hacía la crítica. Bueno, bueno, todavía se trabaja ahí en El Salvador la parte de, nosotros trabajamos mucho dispositivos electrónicos que se conectan a Internet, ¿verdad? Cualquier cosa que se pueda imaginar la podemos conectar a Internet. Eh, yo siempre decía, bueno, nosotros como pyme no tenemos forma, por ejemplo, a pesar de que trabajamos en tecnología, a pesar de que trabajamos en desarrollo de investigación, y a pesar de que nuestros clientes están fuera del país, no tenemos forma de aplicar a estas excepciones, por ejemplo, de impuestos que se ofrecen bajo la ley de servicios extranjeros, porque son muy pequeños. Y la lista de requerimientos que te pide esta ley para poder aplicar y poder ser beneficiado con estas excepciones, solo la pueden, digamos, Empresas cumplir grandes. empresas grandes. Entonces, caemos en la trampa de que pensamos que la forma de desarrollar la tecnología es a través de esperar que venga una de estas empresas multinacionales grandes y abra 1000 empleos. ¿Sí? ¿Por qué no cambiamos esa mentalidad? ¿Por qué no mejor pensamos en abrir 1000 pequeñas empresas que tengan 3, 4 empleados, que sean muy buenas en lo que hacen y que ofrezcan servicios alrededor del mundo? Pues en lugar de estar pensando que una sola compañía va a poder resolver esos problemas, y de esa dinámica pues también se va desarrollando tecnología local, también se va impulsando un ecosistema que puede ofrecer productos y servicios localmente, y como es un ecosistema grande, como son muchas empresas, va, digamos, creciendo el solito, en lugar de estarle rogando, ¿verdad?, a esas grandes compañías de que, ay, vengan y pongan esto. O sea, siento que es un poco contradictorio y que no es, digamos, el camino correcto. Pero potencial el país lo tiene, digamos. El país tiene potencial, Eh, el, tiene recurso humano, tiene, o sea, yo vos ves creo eso, que, yo creo que pero solo te quiero potencial, preguntar esto, ajá, o sea, que un poco, porque
Y vamos a ir entrando un poco al mundo del ejercicio público y lo que ha venido pasando. Vamos a hablar del Bitcoin y otras cosas, pero quisiera pasar por esto. Es decir, estos 3 últimos años hemos escuchado, por decirlo así, eh, eh, por todos los vientos, como se dice, que esta es una, o se ha venido implementando una visión con una sobredosis pensada en la modernidad, en la innovación, en la tecnología y en el factor de convertir a este ejercicio público para que contribuya a que el país vaya siendo cada vez una potencia, cada vez con mayor oportunidad de entrar a esos campos que hablamos de la modernidad. ¿Vos ves que eso está pasando o en realidad en el campo tecnológico? Porque ahora me has hablado un poco de todo el tema fiscal, impuestos y esto, pero en materia tecnológica, de recurso humano, de aprovechamiento de este momento, ¿sentís que hay alguna política pública que esté empujando eso, que estimule no solo la parte emprendedora, empresarial o de crear nuevas empresas, sino también que esté estimulando la formación, que esté estimulando la activación de esa oportunidad, que en materia de educación y este tipo de ejercicio se vaya dando por esa ruta, por ese camino? Yo creo que lo que hace falta es una estrategia y un plan de lo que se quiere hacer. Lo que hemos visto en no solo esta administración, sino que en administraciones anteriores, es que tienen como un montón de ideas de cosas que quieren hacer para impulsar la tecnología, pero no se ve un ejercicio coordinado. Yo, por ejemplo, siempre he criticado el hecho de que eh, tenemos un montón de ingenieros que se gradúan de las universidades en general, pero al llegar a las empresas, el trabajo que desempeñan son trabajos técnicos. Y el problema de esto es que, por ejemplo, las ingenierías son para crear cosas nuevas, son para crear soluciones nuevas. Si vos estudiaste, por ejemplo, computación por 5 años en la universidad y tu trabajo es de ir a dar soporte técnico, esencialmente estás desperdiciando una carrera que no tiene, digamos, cuyo objetivo realmente debería de ser crear cosas nuevas. Y lo mismo se repite para muchísimas otras carreras en el país. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con cómo se coordinan esfuerzos. Ok, si se quieren promover ciertas carreras en el área de tecnología, tienen que haber, digamos, caminos, ¿verdad? De formación profesional y también de formación técnica que permitan a las personas, digamos, acceder a estos puestos de trabajo. Y por la otra parte, debería de haber, digamos, la promoción de... yo sinceramente creo que no puede separar una cosa de la otra, porque para mí el ideal o el escenario ideal sería justamente que existiera una política pública que promoviera la creación de estas empresas, que las universidades fueran semilleros de estas empresas, como pasa en los países desarrollados, ¿no? Las universidades hacen investigación y desarrollo, de la investigación y desarrollo que realizan, se conforman nuevas empresas y estas son las empresas que luego vemos que están, digamos, ofreciendo nuevos productos y servicios, ¿no? Sirven como para abrir esa brecha. Y esto creo que nunca se ha explotado realmente a nivel de país, a pesar de que el potencial a nivel de educación superior existe. Entonces, creo que lo primero es establecer una política, establecer un plan que vaya un poco más a largo plazo, un compromiso de Estado de enfocarse en esta clase de cosas para que no pase lo que siempre pasa, de que viene una administración, viene otra, y están cambiando y están como haciendo muchas cositas chiquitas, pero que realmente no contribuyen o que no llevan a un, digamos, objetivo final de desarrollar estos ecosistemas, de desarrollar la tecnología, de, qué sé yo, proveer fondos para las empresas que quieren desarrollarse en la parte de tecnología, porque te doy un ejemplo. Tengo entendido que Bandesal, bueno, hasta hace un par de años, otorgaba fondos para empresas que implementaran o desarrollaran tecnología, y lo que terminabas haciendo o lo que terminaban haciendo muchas de las empresas era o comprando equipo fuera o comprando software fuera o haciendo cosas tan sencillas como, vamos a comprar suite de oficina. Entonces, ese dinero debería de ser utilizado mejor para desarrollar nuevos productos y servicios que incorporen la tecnología como tal y que puedan ofrecer un valor agregado y
obviamente. Yo creo que hay algo importante y es el rol del Estado en realmente conectar a estas empresas con gente fuera. O sea, debería de haber una oficina, ahorita tenemos a Proesa, pero siempre es como que nunca es muy claro su rol, que debería estar como continuamente tratando de identificar a las empresas que ofrecen servicios y conectarlos con actores fuera o potenciales clientes fuera para que se puedan ofrecer, digamos, todos estos servicios hacia fuera del país. No es algo rápido, pues, o sea, es algo que puede tomar un par de décadas. Yo siempre me da un poco de risa que no hay político que salga siempre con la banderita de, no, es que queremos convertir este lugar en Silicon Valley. Primero, Silicon Valley es Es una lo que cosa escuchaba, o sea, es lo sí, que no, escucha siempre. y el problema es que Silicon Valley es una cosa que solo funcionó ahí en Silicon Valley y es una cosa que tardó 50 años en desarrollarse. No fue una cosa que en un par de años se hizo. Entonces yo creo que deberíamos de dejar de intentar copiar lo que pasa afuera y mejor ver qué necesitamos al interno, ver cómo apoyamos lo que está y cómo se articulan, digamos, los diferentes esfuerzos de universidades, empresas privadas, centros de formación para como ir promoviendo, ¿verdad? La creación de estas soluciones a nivel local que luego se puedan utilizar al interno y quien quita que alguna de estas soluciones pueda, digamos, exportarse hacia afuera, que va a tener obviamente mayor oportunidad de crecer por el tema de mercado. A la fecha, Mario, vos podrías decir que el tema tecnológico, si querés desde el plano más público, desde el aparato público, desde el Estado o el gobierno, ¿sigue siendo una deuda o hay señales importantes en materia de que esto ha avanzado? Porque vos vas ahora, o sea, con la tecnología podés hacer cualquier cosa, compras, haces negocios, pagás, recibís clases. Bueno, después de la pandemia, básicamente la tecnología se convirtió en una herramienta fundamental para cualquier ejercicio que querrás hacer. Entonces, en tu lógica, ¿cómo evaluarías la capacidad tecnológica que institucionalmente ha logrado tener el Estado y el gobierno como tal? Yo creo que es una cosa bien interesante, ¿no? Porque a nivel interno hay un montón de proyectos y programas que han venido impulsándose desde hace bastante tiempo para tecnificar y para poder proveer herramientas digitales al gobierno, ¿no? El detalle está en que el objetivo se cambia frecuentemente y regresamos un poco a lo mismo. Todos los gobiernos han tenido como iniciativas particulares en el área de tecnología, pero como no existe una política estatal al respecto, ni tampoco como una hoja de ruta de a dónde se quiere llegar, lo que tenemos son un montón de esfuerzos que están descoordinados, que no siempre tienen los resultados esperados o que se mueven más por moda. O sea, de pronto es moda un tema de tecnología, nos movemos para allá. De pronto hay otro tema de tecnología que está de moda, nos movemos para allá. Y eso realmente no puede ser así. O sea, las tecnologías van a estar cambiando todo el tiempo y no se puede estar como cambiando el objetivo. O sea, lo que querés es generar un entorno. Yo creo que sí han habido intentos digamos, de tecnificar y de mejorar, digamos, el nivel de tecnología de instituciones públicas, un esfuerzo que ha existido desde siempre, pero de nuevo, lo que ha faltado es como un esfuerzo más estructurado, una hoja de ruta y algo que se centre más en crear y facilitar, digamos, un ecosistema que simplemente estar como persiguiendo lo que está de moda, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con las criptomonedas y el Bitcoin y todo. Actualmente, ¿en qué estás trabajando, Mario? Cuéntanos un poco. ¿Cuál es tu Yo, empresa? yo ¿Qué te soy, dedicas? bueno, ahorita estoy haciendo freelancing, o sea, ofrezco servicios a terceros. Esencialmente trabajo en el desarrollo de dispositivos electrónicos, programación de dispositivos electrónicos, que es todos los aparatitos, ponerle que lo que controla la temperatura del aire de tu casa, que se conecta a internet, todos estos aparatitos que uno encuentra que te venden, que hacen cualquier cosa. Pues esa clase de cosas son las que yo programo, solo que en particular para hacer los que se conecten a internet, tipo sistemas de aplicación industrial, control de luces, etc. Pero también ofrezco, digamos, servicios de consultoría en el área de tecnología, más que todo
digo que soy un poco apagafuego, ¿verdad? Alguien tiene un problema con el tema de tecnología, entonces me siento con ellos, veo cuál es el problema, establezco como una guía de lo que se tiene que hacer para que ya el equipo técnico que viene después de mí, o yo les puedo decir, miren, ustedes necesitan una persona o varias personas que puedan dar continuidad a esto, ya tengan, digamos, una hoja o una guía que seguir para poder desarrollar los sistemas o para mantenerlos o para que simplemente funcione, ¿no? Y ese es esencialmente mi trabajo. Es un campo abierto lo que estás encontrando, Mario, en materia tecnológica. O sea, hay mucha demanda sobre la tecnología, sobre el recurso de programación, sobre cómo meterse a toda esta, ahora digamos, recurso de volver inteligente los aparatos, los dispositivos, y todas, porque la idea es ir haciendo la tecnología cada vez más ergonómica, o sea, más fácil, ¿no? Sí, en efecto, y justamente yo trabajo en el área esta de hacer aparatos inteligentes, ¿no? Y de eso trata, ¿no? De conectar cosas porque recolectan data y sirve. Pero el tema con el área de tecnología es que es tan extensa y por eso siempre digo que más mi trabajo siempre ha sido como consultor, porque como es un área tan extensa, es difícil para alguien que no es del área tecnológica como identificar cuáles podrían ser las tecnologías que aplican o no. Justamente cuando uno trabaja de consultor en el área de tecnología, lo primero que trata de entender es el problema del cliente y en base al problema particular que tenga el cliente o la institución o quien sea, pues uno ya puede como identificar, ¿verdad? Potenciales tecnologías que pueden ser aplicables para resolver ese problema en particular o referir o identificar un profesionales que puedan, digamos, dar seguimiento a un tema específico, porque de nuevo, en el área de consultoría de tecnología es imposible. O sea, yo mentiría que si les dijera que puedo hacer de todo lo que se relaciona con tecnología, pero sí uno como consultor puede identificar las diferentes áreas de aplicación y obviamente sugerir algunas rutas de trabajo que se pueden realizar al respecto. Mario, te vuelves, digamos, una figura de trascendencia nacional en una coyuntura que, qué sé yo, ¿qué fue, Mario? Hace como un año más o menos, un año creo yo, por una Sí, circunstancia que tiene que ver con la tecnología. Yo recuerdo que hubo una serie de señalamientos, como en muchos de los casos, abruptos, con algún nivel de responsabilidad y un montón de cosas, porque se presentó una situación en el sistema bancario y de repente aparece una serie de noticias a nivel de medios públicos que te estaban tratando de involucrar en una situación que al final de cuentas nunca nadie supo explicar. Y esto trascendió al punto de una detención, muchos la califican de ilegal, violatoria y con una serie de abusos, que eso sí lo pudimos ver en medios y que básicamente en el caso personal, digamos, yo vi el caso tuyo, vi cómo se manejó el tema, cómo se movió el tema de la prensa y cómo eso activó, creo yo, un momento bastante determinante de lo que ha venido sucediendo en el país al respecto de cómo funciona la institucionalidad y cómo, pues sí, un ciudadano se ve enfrentado a un aparato y casi amarrado, o sea, es como dicen, los dos brazos amarrados, un pie amarrado contra el león y el tigre, ¿va? Entonces, contame un poco cómo estuvo esto, Mario, porque eso dio un punto de partida. Todo lo que hemos hablado, que es el campo tecnológico, tu especialidad, tu área de consultoría, terminó siendo trastornada, por decirlo así, y te viste sometido a una serie de situaciones que sí lo conocimos públicamente. Eso fue hace más o menos un año, ¿va? O más, sí, no, fue menos, bueno, fueron 7 meses realmente. hasta reciente. Um, Ajá. sí, yo creo que hay que entender todo lo que pasa antes, ¿no? De que se da esta situación. Bueno, en realidad sí fue un arresto arbitrario, porque no hubo orden, nadie sabía por qué me llevaban, ni los propios policías sabían por qué.
Entonces, ya cuando pasan esas cosas de que preguntas, bueno, ¿y por qué estoy aquí? No, no sé, a mí me mandaron a traerte, ¿verdad? Ya no es una situación normal, ya es algo que va fuera del debido proceso y de los procedimientos que debería de seguir la policía, pues, o sea, me quitaron los teléfonos, a la fecha, 7 meses después, nadie sabe dónde están ni qué están haciendo con ellos. ¿En serio? ¿Nunca te Entonces, sí, devolvieron nada? nada, nada, o sea, a la fecha no sé Está dónde cabrón, están. va. Sí, Sí, no, está y cabrón. Sí. es como, Y te eh, quitaron la información, te quitaron, o sea, prácticamente, no sé, o sea, es una cosa bien complicada. Y sí, los no, abogados tuyos tampoco no te han dicho nada. no, si es que nadie sabe nada, o sea, esa es la parte, o sea, las mismas instituciones dicen que no saben nada del procedimiento, no tienen detalles, nadie quiere dar información, lo cual, y por eso es que te puedo decir con toda certeza de que es un arresto arbitrario, porque si hubiera una acusación, si hubiera algo, hay un procedimiento, ¿no? Y la primera persona que está en derecho de saber que le están acusando por algo es la persona que obviamente está siendo investigada, ¿no? Y hoy, 7 meses después, todavía nadie sabe quién mandó o quién dio la orden para irme a traer, literalmente. Entonces, Y, eh, pero tú viste, Mario, viste cómo se manejó el informe. Bueno, me imagino que en el momento no, pues por todo lo que pasó. Y ahí me contás un poco, de manera breve, digamos, lo que sucedió en ese momento. Pero viste cuáles eran las acusaciones que se estaban haciendo, porque sí, o pudimos sea, ver a un ministro. después, o Yo, sea, yo no recuerdo si hay tuit de liter- presidencia, pero una cosa brutal, ¿verdad? literalmente me di cuenta después, cuando ya me habían dejado ir. Me di cuenta de que habían estado diciendo que me acusaban de delitos informáticos por, ¿cómo es que le llaman? Por delitos financieros, o sea, algo que nunca me dijeron mientras me tenían ahí. Y es como, bueno, o sea, ¿cómo es posible que me estén acusando de esto cuando los últimos meses, antes de que ocurriera este arresto arbitrario, justamente habíamos estado participando en varios espacios públicos, pues había participado en varios espacios de radio, había visitado un par de veces programas de televisión, explicando a la gente que tuvieran cuidado, pues sobre todo en el contexto de Bitcoin y las estafas y todo lo que estaba ocurriendo, pues. Entonces, fue bastante sorpresivo, incluso diputados ahí hablando y diciendo que yo estaba siendo acusado y que yo era ladrón y que no sé qué, y estafador. Eh, Cosas que realmente son difamación, pues, o sea, porque es como te acusan sin tener pruebas, sin que uno ni siquiera sepa de qué es lo que están acusando. Y pues sí, pero como ellos tienen fuero, uno no, entonces tienen, digamos, o se creen con la libertad de decir lo que quieran de las personas. Todavía, a la fecha, a uno que otro diputado se le sale y dice, bueno, y este no es el estafador de no sé qué, y es como, por favor, ¿no? Es como, no hay nada claro, nadie sabe qué fue lo que pasó y ustedes siguen acusando por cosas que no están claras, ¿verdad? Entonces, más bien, y te soy bastante sincero, y es la razón por la que nosotros pensamos que se originó este arresto fue por lo que yo había estado hablando del Bitcoin. O sea, porque creo que incomodó a alguien el hecho de que yo hablara de este proyecto y sobre todo de las inconsistencias alrededor de la implementación de este proyecto, sobre todo cuando se comparan con la forma o con los ideales que los proponentes de esta tecnología tienen. Y pues, o sea, creo que las razones detrás de eso tienen más que ver con eso que con lo que decían los políticos, ¿no? Y los diputados. ¿Y qué crees que hizo que el proceso se revirtiera, Mario? Yo creo que lo que Porque pasó fue una fue, cosa de horas, Mario. O sea, sí, no, no, la y verdad es fue bien que violenta, yo te soy abrupta. sincero, yo pensé que no me Vos iban te a dejar afligiste, ir. o sea, puta, te afligiste y dijiste, ¿qué va a Yo, pasar yo aquí, en mi compa? mente iba pensando que a saber cuánto tiempo me iban a tener ahí, o sea, porque primero no entendía por qué estaba ahí, segundo nunca me explicaron, pasaron cosas muy, muy raras, o sea, literal me metieron a un picket particular, o sea, ni siquiera al final del día, cuando ya me tenían en la delegación, en la Dirección Central de Investigaciones, me meten a un pick-up particular que no estaba identificado con la policía. Yo escucho decir a los mismos que estaban ahí, decir, lo vamos a sacar en otro carro para que no lo vea la prensa. Entonces,
¿Serio? Está en El Salvador, uno que se imagina, pues, que lo van a ir a meter, qué sé yo, a desaparecer o a una cárcel de un solo sin poder hablar con nadie. O sea, yo no pude hablar ni con los abogados ni con nadie de la Procuraduría durante ese momento. Entonces, uno se imagina lo peor. Después, cuando estuve afuera y ya cuando me dejaron ir, me doy cuenta de que todo el mundo había levantado la voz y que todo el mundo había dicho, miren, se están llevando a Mario, se están llevando a Mario, que por qué, nadie daba razón, nadie tenía una explicación del por qué. Y creo que más bien la razón por la que me dejaron ir es porque no esperaban el revuelo que iba a causar en redes sociales el tema del arresto, este arresto irregular que ocurre, ¿no? Y hay que decirlo, sigue pasando. Hoy con el tema del estado de excepción, a las personas que las agarran y que no tienen nada que ver, si no es porque tienen, digamos, alguna resonancia en redes sociales, posiblemente seguirían ahí. Entonces, no me gusta decirlo, pero más bien pareciera que lo que me pasó a mí era una antesala de las cosas que estamos viendo ahora. O sea que en gran medida, digamos, el ejercicio de la denuncia, yo he tratado de revisar, bueno, he revisado una buena cantidad de materiales, estudios, de información de medios, en las redes, lo que hay acerca de lo que sucedió. Y francamente creo que el centro, por eso recogíamos ese mensaje, es decir, la única alternativa que le va quedando a aquellos que se ven en una situación como la que tú enfrentaste es la posibilidad de que la denuncia llegue a niveles donde la gente reaccione y las redes de alguna manera presionen. ¿Podrías decir que es un poco el resumen de lo que te dio, más que el abogado, más que si había esto, lo otro, o sea, Sí, es no, la no, presión pública? yo estoy completamente seguro de que fue gracias a la presión pública que se echaron para atrás. O sea, el mismo hecho de que me llevaron de regreso a donde me habían agarrado, o sea, nadie, o sea, nadie en el país le dan servicio de taxi los de la policía. Pues esa es una cosa totalmente irregular. Y si le sumas a eso que dijeron, no, lo vamos a llevar para que no se den cuenta, obviamente, lo que estaban tratando de evitar era el impacto que iba a tener en medios que dijeran, no, lo dejamos ir. Entonces, yo creo que sí fue como la primera demostración de lo que la voz de la ciudadanía realmente puede hacer para denunciar las irregularidades que ocurren, pues no solo de esta administración, sino que en general. Y yo creo que como población hemos olvidado mucho que la verdad es que las cosas solo cambian cuando se puede reclamar, cuando la gente realmente pone en la mesa los temas que son importantes y es escuchado, pues, y obliga a las autoridades a escuchar en este caso. ¿Hay un Mario antes y después de esto? Pues mira, el problema es que justamente después de que te pasa eso y con todo lo que está pasando en el país, ya no se siente uno seguro, pues. O sea, ya no era, digamos, y el problema es que ya vieron en internet que yo no me puedo callar. O sea, yo simplemente sigo diciendo las cosas que no me parecen, las cosas con las que no estoy de acuerdo, aunque se enojen. Yo siempre lo digo, o sea, sí es cierto, hay gente que tiene yo diría casi fanatismo para los políticos, aunque se enojen los fanáticos, pero al final del día, las voces que denunciamos un poco las cosas que están pasando, somos pocas, ¿no? Y yo creo que ponderé y ponderamos con los abogados y con mi familia si realmente quería seguir, digamos, siendo un poco, alzando la voz respecto a lo que pasaba, después de ese precedente ya no era seguro que yo estuviera en el país. Y esa fue la razón por la que decidí salir, porque era la única forma que podía tener algún tipo de protección y poder seguir, digamos, hablando libremente de todas las cosas que pasan, ¿no? De los invitados que hemos tenido la posibilidad de conversar aquí en el Barcito FM, no eres la primera persona que me dice que le genera temor estar en el país. Eso es bien complicado, ¿no? O sea, una cosa que, o sea, sí, no te da esperanza, o sea, bien jodido, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es bien feo porque, o sea, hay que decirlo. Sí, o sea, las administraciones anteriores no eran santos de devoción de nadie. Pues. Yo mismo he sido muy crítico de las administraciones anteriores por un montón de cosas que yo
personalmente considero que no se hicieron bien. Pero, pues, o sea, en mis 36 años de vida, que yo tenga memoria que en algún momento yo haya temido de que iba a tener algún tipo de represalia por criticar a un funcionario de gobierno por lo que estaba haciendo, nunca lo había tenido hasta esta administración. Entonces, no podemos decir que es lo mismo, no podemos decir que es igual que antes, ¿no? Siento que se trata de mantener la imagen esta pulcra, perfecta del gobierno, donde no se acepta ninguna crítica, y la forma en que lastimosamente el gobierno está manejando eso es buscando formas de tratar de intimidar directa o indirectamente a la gente. Si no lo hacen los políticos, como pasó a mí, que me acusaban de un montón de cosas, también hemos visto pues que la promoción del discurso de odio, que es como miren, esta persona es X, Y, Z, entonces díganle lo que quieran, insúltenlo, y esto, pues, o sea, la gente dice que las palabras no tienen efecto. El problema es que cuando vos estás en una figura de autoridad y estás promoviendo esta clase de discursos, basta un loco o una persona que se salga del huacal para que se convierta en una tragedia, pues, y por eso las autoridades, quienes están en posiciones de poder, tienen que ser muy cuidadosos y deberían, o es su deber, o sea, tratar de evitar y generar, digamos, ambientes que sean respetuosos, cordiales, en que se pueda tener la oportunidad de discutir todos estos diferentes puntos de vista. Hace poco vi que estuviste en la, ¿qué es? Congreso de los Bitcoiners. La Bitcoin Conference. En la conferencia. Y que todo el mundo empezó a volarte cohetes porque te vieron ahí como que no les gustó, les dio, ¿qué? Chirria. Yo creo, Lo pusiste así yo te voy a ser que no les sincero. gusta, vamos. La realidad es que quería ir a la conferencia por varias cosas. Primero, para decirle a los bitcoiners, miren, yo no soy el monstruo que el gobierno de El Salvador o ciertos funcionarios públicos o estas cuentas ahí de internet dicen que soy. Lo dije bien claro, o sea, cualquiera que quiera venir a hablar conmigo, aquí estoy en la conferencia, podemos platicar. Tuve la oportunidad de platicar con algunas personas con quienes me he peleado, pero duro, duro en Twitter, con Bitcoiners. Y al final, Por esencialmente ejemplo, yo, ¿con quién? Dame, no sé, hay mencioname a un alguien que... periodista de un medio que no voy a mencionar, especializado en el tema de criptomonedas, que nos hemos peleado, pero sí, literal, nos hemos insultado en Twitter. Y al final tuvimos una entrevista bastante interesante hablando del tema del Bitcoin, discutiendo un poco los puntos de vista. También algunas personas con quien no nos hemos, digamos, llevado bien directamente en Twitter o que hemos intercambiado palabras un poquito fuertes, que tuvimos la oportunidad de platicar y al final es como yo le digo a la gente, miren, o sea, es así frente a frente que podemos llegar a acuerdos, que podemos platicar, que podemos, o sea, no necesariamente yo tengo que aceptar lo que me estás diciendo, ni vos tenés que aceptar lo que yo te estoy diciendo, pero podemos platicarlo y podemos llegar a algún acuerdo, algún punto intermedio, ¿no? Y como te digo, o sea, mi objetivo era estar ahí para decirles, miren, yo no estoy viendo de nadie, si estuviera huyendo de los bitcoiners o de lo que piensan o de lo que hacen, obviamente no me hubiera ido a meter a la conferencia, ¿no? Es un lugar público donde cualquiera puede hablar conmigo, preguntarme lo que sea. Y también para decirles, miren, que nosotros estemos denunciando lo que no está bien, no significa que seamos monstruos, ni que estemos en contra de la gente, ni que pensemos que todo está mal, sino simplemente que las cosas que no están bien se tienen que decir y punto, y todos deberían de tener el derecho de tenerlos. Y también como, obviamente yo no soy creyente en las criptomonedas en general, soy un escéptico, bueno, más que un escéptico, yo digo que no creo en los fundamentos, digamos, ideológicos, filosóficos detrás de las criptomonedas, también para contrarrestar un poco la información, ¿verdad? Porque la conferencia es como que llena de optimismo, de que esto está funcionando bien y que todo va a estar perfecto y todo. Entonces, también al informar hacia afuera y poner un contrapeso y decir, ok, sí están diciendo esto, pero esto y esto y esto no necesariamente es cierto,
o depende del contexto, o requiere, digamos, más trabajo para entender realmente de qué se trata, cómo funciona o qué implicaciones tiene para la población. El tema del Bitcoin, o si querés de las criptomonedas, que es un poco del blockchain, en realidad tú escuchas en este momento que es un tema todavía de mucho aprendizaje para una gran mayoría, aunque hay un segmento, digamos, de actores que están interviniendo, que ya tienen un buen rato venir en este proceso, que han avanzado y que creo que son los que están más metidos ahí. El país, y de manera, podríamos decirle, no de la mejor manera posible, entró a este tema, un poco a la fuerza, sobre la base de una decisión cerrada, con muy poca información, con datos que generan incertidumbre y que ha venido en ese ejercicio generando cada vez más duda, más discusión, menos respuesta y más duda y más duda. Hasta la fecha sigue siendo todavía un tema que muchos lo siguen calificando como una decisión errada. Después de todo este ejercicio, y ya que este ha sido uno de los primeros temas con los que vos empezaste a tener un choque, digamos, con algunos actores del ejercicio público, ¿cuál es tu evaluación? Porque nosotros podríamos resumir que en el país, más que cualquier otro ejercicio de blockchain y esto que en algunos casos tiene una evaluación bastante buena, pero lo que nosotros conocimos aquí fue lo que se le llamó la Chivo Wallet y que desde que nació hasta la fecha no ha sido en realidad un instrumento o una herramienta que te permita generar certidumbre y que todos los días escuchas que tiene dificultades, que no funciona, que falló, que etcétera. Entonces, ¿cuál es tu lectura a esta altura de este ejercicio? Porque este básicamente se convirtió como en una gran apuesta de este ejercicio público, este gobierno, de esta presidencia, para decir, aquí vamos a cambiar el mundo. ¿Cómo lo ves y cuál es tu lectura? Yo creo que para entender, digamos, lo que ha pasado en El Salvador y, digamos, yo digo que es una incoherencia respecto a lo que promueven las criptomonedas, es que cuando ves, de nuevo, la filosofía de los proponentes de las criptomonedas, ellos hablan mucho de quitar la intervención de los estados, quitar intermediarios, buscar mecanismos que no dependan de un ente central para operar y para poder registrar transacciones o hacer, digamos, operaciones financieras avanzadas. Y cuando ves lo que ocurre en El Salvador es todo lo contrario. Tenés para el caso particular de Bitcoin, con la Chivo Wallet, tenés una billetera que es manejada por gobierno, que se gasta un montón en infraestructura para esta billetera, que es Es totalmente financiada regulada por toda con gobierno, fondo público. es financiada con fondos públicos y te pide un montón de información personal. Entonces, desde ahí ya tenés como una diferencia completa entre lo que se supone son La la filosofía filosofía, digamos. detrás de las criptomonedas y del blockchain y lo que tenemos en El Salvador. Entonces, yo creo que eso es la primera contradicción grande que ocurre en general respecto a cómo ocurre el tema de las criptomonedas en El Salvador. El segundo tema, que de nuevo va en contra de la filosofía de las criptomonedas, es la falta de transparencia. Una de las razones por las cuales se promueve blockchain y estas tecnologías es porque se dice que son más transparentes, como son registros públicos de transacciones, pueden ser auditados por quien quiera, pero en el caso del gobierno de El Salvador tenemos prácticamente cero acceso a cómo funciona, los fondos, cómo han sido utilizados, cómo se han invertido, cómo realmente opera esto, quiénes están encargados de hacerlo funcionar. Entonces, es un montón de contradicciones, ¿verdad? Y a mí me gusta decir de que uno uno debería de ser consecuente, ¿verdad? O debería de ser consecuente con lo que promete. Si la razón de las criptomonedas, de la implementación de Bitcoin, era un tema de remesas, bueno, que se presenten datos, que se hagan Es un pruebas, tema que muy, se muy justifique. pequeño, ¿sabes? En Cabal. realidad no pequeño, pero muy concentrado Muy para lo que se concentrado, ¿verdad? ofreció, pues. Pero luego te dicen que no, que es para inclusión financiera. El problema es que la gente no tiene cuenta de banco porque no gana suficiente dinero, no porque no quiera tener una cuenta de banco. Y también luego vemos estos manejos que no son completamente claros de quién compra el Bitcoin, cómo funciona,
el uso del fideicomiso o oficinas del Estado declarando la información como secreta. Entonces, son cosas que te generan ruido, que te hacen pensar realmente cuáles son las intenciones detrás de esto, porque pues si son fondos públicos, la información debería ser completamente transparente, abierta, para que estemos seguros de que todo se está utilizando de buena manera, ¿no? Porque ya la experiencia nos ha enseñado que proyectos públicos donde no se quiere, digamos, mantener los estándares mínimos de transparencia, terminan, digamos, en un uso inadecuado de fondos y es lo que queremos prevenir. O sea, a veces nos dicen cuando criticamos esta clase de implementación, no, pero es que vos no querés que El Salvador se desarrolle. No, momento. Yo creo que hay formas correctas de hacer las cosas. Este gobierno en particular no tiene ningún obstáculo para hacerlo. O sea, en administraciones anteriores todavía podía decir que, por ejemplo, el Ejecutivo no tenía suficientes votos y demás. Este gobierno no tiene absolutamente ninguna limitación. Entonces, pues pueden ser completamente transparentes, pueden explicar a detalle qué es lo que están haciendo. Nadie les va, digamos, a poner un pero de cualquier proyecto que quieran hacer. Entonces, no hay necesidad de esta opacidad, de esta falta de transparencia y de ocultar lo que realmente está pasando detrás de esto. Entonces, es inevitable pensar que la insistencia en la opacidad es porque se quiere ocultar algo. Y creo que eso va muy en contra de lo que prometió esta administración y lo que se comprometieron con sus votantes. Sobre todo cuando venís y unís este comportamiento, digamos, este proceder al hecho que en el país se ha bloqueado todo el acceso a la información, se ha bloqueado durante 7 años el manejo de los recursos públicos en las instituciones, ahora lo están haciendo en las alcaldías, se maneja o se ha concentrado el poder, digamos, desde la presidencia y ahora básicamente hay una decisión casi transversal en todo el aparato de Estado. Incluye esto sistema judicial, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que me estás comentando tú, cuando uno revisa lo que está viendo todos los días, en realidad todavía las alertas y las alarmas se amplían, ¿verdad? O sea, vos vas encontrando una condición cada vez mucho más concentrada en dudas, incertidumbres, en cosas que no se ven, en operaciones que están bajo la mesa y, por supuesto, cubiertas sobre una serie de manejos públicos que siempre te dejan dudas, ¿verdad? Pero básicamente tiene un entorno que nos ha llevado y por eso quiero, y digamos que en esto más o menos quiero ir cerrando. Sobre todo porque en estos 3 momentos que hemos conversado, tú has sido parte de esto, es decir, o has sido, no parte, pero te has visto afectado por esto. Ahora estamos en un proceso que estamos a punto de, yo creo que eso va a pasar, o sea, se va a ampliar nuevamente un estado de excepción, que ya sabemos qué implica y en qué condiciones tiene el país. Vos estás fuera del país prácticamente por una situación de, digamos, de riesgo o de amenaza preventiva, por decirlo así, de esta situación. Pero hoy estamos viendo una serie de denuncias y en las redes sociales yo he visto tus cuentas y tu actividad dando información, que todo esto se produce posterior a, bueno, hemos tenido varios momentos. Se tuvo lo del ciclo de la crisis económica, se presentaron una serie de medidas en materia económica, después al día siguiente había un enfrentamiento con el sector de transporte público, los microbuseros, la semana siguiente ya tenía una situación trágica, o sea, más de 80 personas asesinadas a todo el país. Después de esto se produce una serie de medidas nuevamente, que lo que han generado es un entorno nuevamente de incertidumbre, de denuncia, de una serie de alertas y alarmas que están poniendo una serie de instituciones y actores. Vos que pasaste esta circunstancia, digamos, de una captura totalmente intempestiva, sin información, etcétera, ¿cómo lees lo que está sucediendo ahora? Y tal vez, ¿cuál sería, sobre la base de lo que pasaste, ¿verdad? ¿Cuál sería la orientación o recomendación que le pones, digamos, a la gente en este sentido? Yo creo que
el problema ahorita más grave en el país justamente es el irrespeto al debido proceso y a los derechos de las personas. Es bien difícil, o sea, y el problema en particular con el estado de excepción es que quienes están pagando los platos rotos son los que ya de por sí han sido históricamente excluidos, comunidades con acceso limitado a servicios, comunidades pobres que desgraciadamente por la misma ausencia de los estados terminaron bajo el control de las pandillas, ya que no había estado, pues quien impone la ley es quien tiene las armas, ¿no? Entonces, es lo que ha ocurrido en muchas comunidades y están, digamos, sufriendo los efectos más graves de esto. Yo creo que lo que podemos hacer como sociedad civil es no quedarnos callados ante los abusos. Los que tenemos algún acceso a redes sociales, todavía tenemos ese recurso. Esperemos que no intenten limitarlo. Para denunciar las cosas que no están bien, pues o sea, yo al menos en mis redes sociales trato de ceder un poco el espacio para organizaciones, para individuales que están denunciando también el tema de abusos a derechos o que no se esté respetando el debido proceso, porque desafortunadamente, ya que no tenemos, digamos, esas garantías de que se va a seguir el procedimiento adecuado, no nos toca nada más que hacer, como yo digo, lo que la gente hizo por mí, alzar la voz en redes y esperar que esto sea presión suficiente para que las autoridades sean obligadas a revisar su actuar y ojalá que esto se pueda ir revirtiendo de poco a poco, ¿verdad? Es, digamos que uno de los pocos recursos que nos queda. Pero yo creo que es importante que eh, si la situación empeorara por alguna razón, que también la población sepa que habemos personas que, aunque no lo hemos deseado así, estamos en situación más segura para denunciar estos abusos y que de ser necesario también podemos, digamos, apoyar a la gente que necesita alzar su voz, que no tiene la audiencia, que no tiene, digamos, los contactos o que no tiene, digamos, formas de hacer llegar estas denuncias hacia el público. Entonces, yo creo que lo importante es no callarnos, porque justamente, como lo decía antes, pareciera que lo que quiere este gobierno es presentar esa imagen inmaculada, ¿verdad?, de su administración, sin errores, sin problemas, pero lo único que puede permitir mejorar las cosas y asegurarnos de que existan cambios es apuntar lo que está mal y denunciar. Hay digamos, una voz que cada vez ha ido creciendo, ampliándose y que se ha conocido de varias formas, ¿va? La lucha de calle, las redes sociales, los space denominada en algunos casos resistencia, sectores, etcétera. Vos le pones a esto como una base importante de lo que puede provocar un ejercicio de reflexión, de cambio y de enrumbamiento, o lo ves que en realidad lo que queda, por ejemplo, dos años que tenemos en camino, hay muy poco que hacer, o en realidad el concepto y lo que representa, que hay detrás de ese concepto de la resistencia, tiene en realidad un peso, digamos, fuerte para lo que viene. Yo creo que es importante organizarse a todos niveles, desde las redes sociales hasta en nuestras comunidades, porque uno actuando de forma individual no logra prácticamente nada. Es a través de la organización, es a través del apoyo de las comunidades, es a través de estas acciones coordinadas que realmente se puede llegar a las autoridades y se puede exigir algún tipo de cambio. Eh, yo creo que es importante identificar aquellos actores, aquellas situaciones, aquellas personas que puedan, digamos, ayudarnos a alzar la voz y también nosotros colaborar con estas iniciativas, porque, de nuevo, nosotros solos no vamos a poder hacer mucho, pero organizándonos con las comunidades, con la gente en redes sociales, en general, con toda la gente que puede ayudarnos a alzar la voz, podemos intentar hacer algo para denunciar lo que está pasando y lograr, ¿verdad?, que hayan cambios. Yo creo que sí es importante, no hay que dejarlo de lado. Tal vez lo único que le diría a la gente es que hay que dejar de pelearnos entre nosotros, porque el problema es que a veces siento que
nos ponemos mucho en plan de que yo tengo la razón y vos no. Yo lo que le diría a la gente es, miren, si tienen una diferencia con alguien, platíquenlo en privado, escríbanle y díganle, mira, fíjate que no estoy de acuerdo con vos por esto y esto y esto, discútanlo, hablen de ello y pues luego se llega a un acuerdo. Yo siento que a veces nos ponemos muy emocionales, muy sentimentales en redes sociales y queremos arreglar todos, que yo te escribo esto y vos me dijiste esto y yo te mando esto y yo tomo un screenshot y te critico. Y es como, bueno, pero si estamos en el mismo barco, pues ayudémonos a sacar el agua unos a otros, ¿no? Si se está hundiendo, en lugar de estarnos peleando entre nosotros de que quién agarra la cubeta más grande y quién la más chiquita, ¿no? Entonces, creo que eso nos falta todavía un poquito, pero creo que lo podemos hacer en el momento que entendemos que detrás de esas cuentas de redes sociales hay una persona y que podemos abrir esos espacios de diálogo, que podemos abrir esos puentes y también nos podemos poner de acuerdo. Y yo creo que hay que entender que no podemos estar de acuerdo en todo. O sea, siempre va a haber algo en lo que no vamos a estar de acuerdo. Entonces, no vale la pena pelear por eso. Mejor veamos en qué sí estamos de acuerdo, nos enfocamos en eso y lo que no, pues bueno, en el futuro vemos cómo lo mejoramos, lo arreglamos o lo dejamos para ponernos de acuerdo después, ¿no? Estamos cerrando 3 años casi, Mario. Y quizás para también seguir cerrando la plática de hoy, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo crees que estamos cerrando esos 3 años? ¿Te generan expectativa? ¿Y Pues crees la que verdad es vamos que por el yo, rumbo yo, yo correcto? no puedo ser demasiado optimista después de todo lo que ha estado pasando. Siento que se están agotando los recursos que tiene la población para acceder a información de gobierno. Ya no hay prácticamente oficinas de transparencia. Y todo lo que la gente pregunta se lo están denegando. Tenemos limitados recursos, por ejemplo, si el Estado ejerce un abuso contra nosotros, literal, como decía hace un momento, casi que lo único que nos va quedando son las redes sociales, que crucemos los dedos, no se les ocurra limitarlas o restringirlas de algún momento, de alguna manera. Eh, y por eso creo que es importante el tema de la organización, ¿no? Yo creo que la única cosa que nos sirve para hacer frente a cualquier abuso es estar organizados, es que la gente sepa con quiénes estamos, dónde estamos, que tengamos esos círculos de confianza y de apoyo, que nosotros sepamos a dónde ir, a quién llamar y que también puedan alzar la voz por nosotros. O sea, créanme que cuando me pasó a mí lo de este arresto arbitrario el año pasado, si no es porque yo tenía contacto con varias organizaciones de la sociedad civil con la que yo siempre les brindé apoyo en tema de temas de seguridad de la información, tecnología y demás, si no es por esas organizaciones que elevaron la voz y que yo les pude comunicar, quién sabe si todavía estaría ahí en una Bartolina, en una cárcel a estas alturas del día, ¿no? Entonces, yo creo que es importante acordarnos que no estamos solos, identificar a estas organizaciones, a estos grupos que apoyan a las comunidades, a los individuos, y también nosotros poner de nuestra parte para apoyar estas iniciativas y alzar la voz cuando sea necesario. Mario, te agradezco de verdad la plática de hoy. Hemos tenido, en realidad nos hemos alargado un poco, pero, y creo que nos han quedado varios temas pendientes, fíjate. Pero creo que en realidad me ha gustado la plática. Espero que también a vos te haya gustado. Y espero que a las audiencias nuestras también un poco les ayude a escuchar también radares y opiniones distintas sobre qué es lo que está pasando en el país. No Claro, sé, claro. Mario, si querés, para cerrar, un mensaje, no sé, para las voces que están en la resistencia y por esa gente que te voy a decir que en realidad está cabrón, porque lo que hemos visto en los últimos días, bueno, ayer vimos, ayer o el antier, el martes, el día de la plenaria, vimos al presidente de la Asamblea, pues sí, echando a la gente del país, ¿va? Es una cuestión bien jodida, pero creo que ahora, como vos decís, hay que echarse ánimos, hay que darse fuerza, hay que estar unidos, hay que entender, hay que acompañar, no hay que estar solo, digamos, hay que estar pendientes. Entonces yo más bien en ese sentido, un poco cuál es ese mensaje con el que quisiera cerrar para esa Sí, gente que está pendiente aquí en el país, haciéndole huevos, como dice uno. yo creo que nosotros como resistencia, como voces que alzan la voz en cuanto vemos injusticias o identificamos cosas que no están bien, creo que nosotros tenemos como un poco claro lo que se tiene que hacer. Creo que más bien es, y yo lo digo que son fanáticos porque, pues, o sea,
son fanáticos de la administración. Yo creo que más bien el mensaje es para ellos, es para decirles, miren, nosotros no somos monstruos, nosotros no somos fuerzas oscuras, nosotros no somos gente que quiere el mal del país. Yo en lo personal he estado trabajando tantos años eh, por tratar de llevar tecnología, por tratar de educar comunidades en el tema de tecnología. Yo lo último que quería en mi vida era dejar el país. Y yo creo que tienen que entender que si nosotros estamos apuntando las cosas que consideramos están mal, es porque no queremos que se repitan lo que ya pasó con las anteriores administraciones. Es porque no queremos regresar al pasado. Es porque no queremos que políticos oportunistas se aprovechen de las necesidades de la gente para volverse ricos ellos y dejar tirada a la población que realmente necesita que ellos hagan su trabajo. Entonces, yo creo que en general hay que entender que las cosas cambian por los que reclaman. Si no se reclama, las cosas siguen como tal. Y eso no está mal. O sea, no está mal que la gente reclame. Y no es pecado, no es responsabilidad de quien reclama dar una solución. Simplemente es observar lo que está mal. Si se arregla bien, si no, pues hay que seguir reclamando, pero no somos enemigos de nadie. O sea, no somos enemigos de ningún otro salvadoreño. No es nuestro objetivo que a alguien le vaya mal. Y yo creo que lo he puesto en mi Twitter un montón de veces. Si nosotros vemos, si yo veo que está ocurriendo un abuso por alguien, no importa que sea la persona más fanática de la administración, es un abuso, es un abuso. Una arbitrariedad es una arbitrariedad. Y hay que denunciarle porque son derechos que todos deberíamos de tener y les vamos a apoyar cuando sea necesario apoyarles para que también se respeten sus derechos. Muy buena plática, te agradezco de verdad, Mario, y creo que es un buen mensaje. No es confrontar, no es atacar, no es agarrarse a cachetadas con nadie ni a coscorrones. En realidad, buscamos un país que camine por la ruta correcta, por una ruta que nos permita ir generando oportunidad, que nos entendamos. Yo estoy de acuerdo totalmente con vos. Es decir, yo creo que una persona, una comunidad y un pueblo inteligente es aquel que está en contra de cualquier cosa y sospecha de todo, porque de esa manera es la única manera en que se pueden corregir, independientemente si van bien, medio bien o mal, pero se corrigen, se aclaran, se despejan. Y el país, la gente tiene derecho a dudar, tiene derecho a estar en contra, tiene derecho a no creerse todo. Y creo que esa manera hay que seguirlo estimulando. Te agradezco, Mario. Vamos a seguir platicando contigo. Abrazos a tu familia y hasta donde estés. Y bueno, nuevamente a todos por estar en el Barcito FM un juevesito más. Espero que esta plática de hoy les haya gustado también. Así que vamos a estar gentes comunicándonos y van a ver toda la semana pequeños clips, pequeñas piezas de esta conversación que hemos tenido con Mario Gómez, un actor importante de toda esta agenda en la que hemos y estamos viviendo aquí en el país. Hasta el próximo jueves. Abrazos y de corazón continúenos apoyando en el Barcito FM. Nos vemos.